Bueno, buenas noches. Hoy estamos en este programa de Fogón en Fogón desde Buenos Aires, desde Radiográfica FM 89.3 y también desde Salinas, desde la radiofrecuencia 808. Tenemos el tremendo gusto de tener esta noche con nosotros a Rita Vinocourt, que es la presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto. Buenas noches, Rita. Buenas noches, qué gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos esperando escuchar tus preguntas. Hace unos días hubo unos movimientos, fueron muy, muy divulgados a nivel internacional y nosotros estuvimos recorriendo con algunos intelectuales este episodio de la decisión que después se frustró, que pues fue para atrás el presidente de la República del Uruguay en cuanto a transformar el águila del Graf Spee en una paloma de mármol que iba a ser eh, el escultor Pablo Achugarri. ¿Cuál es cuál es la opinión? ¿Cómo que te cayó todo ese movimiento? Bueno, sinceramente cuando uno piensa en una paloma de la paz, piensa que es una gran intención, una muy buena intención. eh, no obstante, y lo digo también representando al Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, lo que la mayoría de nosotros piensa, no la mayoría absoluta, pero casi casi, es que los objetos históricos deben permanecer incambiados, no deben modificarse, puesto que son un centro importantísimo de reconocimiento de lo que ocurrió en el pasado, y aunque haya sido algo tan maligno y tan perverso como un águila que está sobre la suástica nazi, y aunque parezca algo tenebroso, es necesario conservarlo, conservarla, porque además es un objeto único, importantísimo para el estudio, para que en un futuro no vuelva a repetirse nunca más. Lo que hay que tener es precisamente objetos. Nosotros tenemos dentro de nuestra institución un museo, Museo de la Shoah de Uruguay, y para nosotros uno de nuestros orgullos es mantener los objetos, tratar de preservarlos, que no son réplicas, que son originales. Un objeto original es de enorme valor y nosotros creemos, en nuestra mayoría, que debería de conservarse así. No obstante, sabemos que hay muchas vertientes, que hay gente que pensó que era muy positivo, y reitero desde toda la buena intención, pero nosotros que tenemos una comisión directiva en la que hay profesores de historia, pensamos que debe permanecer así como está, pero, atención, con la salvedad de que debe exhibirse en un lugar que sea, por ejemplo, un museo. ¿Por qué? Porque en un lugar público ya se sabe que puede ser motivo de reuniones de neonazis, y eso sería nefasto, sería atroz. Entonces debería de tener un lugar con una infraestructura eh, suficientemente correcta como para poder albergar a un objeto de estas dimensiones y de este origen. Y dentro del Uruguay, que vos más o menos conocéis las infraestructuras de los museos, ¿cuál te parece que podría ser el lugar más adecuado para un objeto como estos? El nuestro, aunque es un museo de la Shoah, del Holocausto, nosotros no tenemos esa infraestructura, se precisa, y yo no sé si en Uruguay en estos momentos se podría decir que, que alguno tiene la infraestructura para albergarlo o hay que construir. Yo no sé si tengo la información suficiente, pero creo que habría que construir algo especialmente que pueda albergar, más allá de que hay lugares donde hay objetos del Graf Spee, pero tendría que ser, es algo delicado, pero en principio no destruirla, ahí está, preservarla, y después pensar dónde se puede albergar, y sería importantísimo, creo yo, creemos nosotros, que se quede en Uruguay si es posible construir
y tener una infraestructura que pueda lograrlo. Ojalá pudiera conservarse en Uruguay, porque sería un patrimonio, porque además fue en Uruguay que ocurrió esta batalla. Claro, Entonces es muy importante que quedara en Uruguay. claro. Rita, Es una opinión y se sabe que hay opiniones, hay otros caminos, otras vertientes, estamos en democracia, hay gente que piensa que no, bueno, todo se respeta. Yo veo que los historiadores en general están de acuerdo con este tipo de opinión. Perdón, en la conservación. conservación, sí, 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 sí. No, destrucción no, porque es importantísimo ver el objeto y estudiar lo que pasó, aunque sea terrible, pero pasó. Claro, como decías tú, además ocurrió en nuestro territorio en Claro, 1939, fue ahí en las claro. costas frente a La primera, Montevideo. la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial es un hecho histórico insoslayable, importantísimo, y ahí está la prueba, una de las pruebas, o sea, para mí impensable destruirlo. Con todo el respeto de los que tengan una opinión diferente, porque se entiende, una paloma, la paz, es muy buena intención, pero, Se puede hacer sin fundir el águila esa también, ¿no? oh, claro, mirá qué bien lo que decís, por supuesto, claro que sí. Rita, y mencionabas el Museo del Holocausto. Es interesante porque quizás no haya mucha gente que sepa que hay un Museo del Holocausto en el Uruguay. ¿Desde cuándo está? Ya hemos estado visitándolo y hemos reportado, Ah, pero sería interesante recordar dónde está, qué muestra. ay, muchas gracias, muchísimas gracias por esa pregunta que me llena de orgullo, porque, no sé, lo siento como uno de mis hijos a este museo, porque fue el primero en Sudamérica. Realmente, o sea, no es de grandes dimensiones de ninguna manera, pero no, lo que importa es lo que deja, el mensaje que transmite. Y cada vez nosotros sentimos que estamos haciendo una obra muy importante con este museo, eh, por la memoria, siempre digo que por el presente y por el futuro, y cada vez que vemos que vienen estudiantes y público en general y vemos la impresión que causa, nos damos cuenta de la relevancia de esta obra, que primero, si me permitís, comienza con una charla. Siempre tratamos de que la gente se identifique con una historia. Es muy difícil identificarse con 6 millones, muy difícil, pero con una historia siempre un guía experto. Nosotros tenemos profesores de historia que se han especializado, muchos de ellos en Yad Vashem, el Museo de Jerusalén. Primero se les da una charla eh, de esa historia individual, después tenemos una línea de tiempo que comienza cronológicamente antes de la Shoah, Holocausto, durante y después, y está hecho de una manera magnífica, muy didáctica, que vemos que les interesa a los alumnos y se quedan en algunos detalles. Y luego pasamos a la sala de los objetos, que como yo decía antes, nosotros no tenemos réplicas, nosotros tenemos objetos originales y los objetos, cada objeto cuenta una historia única porque, por supuesto, pertenecieron a sobrevivientes que llegaron a Uruguay y todas las historias tienen similitudes, pero también son únicas. Y al final del recorrido se pasa a la sala de los espejos, que siempre causa un gran impacto en los visitantes, porque nosotros la mantenemos cerrada y de pronto abrimos las puertas y ahí aparecen en amarillo y blanco nombres sobre espejos. Los nombres amarillos son de adultos y los blancos son de niños. Y se entra y se ve todos esos nombres reflejados en espejos que llegan al infinito, que muestran todas de alguna manera, con esa idea, con esos nombres que se ven reflejados, que son, o sea, termino la idea, lo infinito que podrían haber sido las generaciones que fueron fracturadas, cortadas, asesinadas,
en esos espejos que reflejan los nombres que llegan al infinito. Y se logró en Uruguay recabar 3.000 nombres, incluyendo más de 3.000 nombres, incluyendo 515 niños. Y también, de alguna manera, esos espejos indican que no son todos los que fueron eh, conseguidos esos nombres, porque en Yad Vashem hay 4,5 millones. Nosotros conseguimos los que pudieron brindar sobrevivientes que llegaron a Uruguay y también otros familiares que tenían datos de ancestros asesinados. A ver si entendí. Estos 3.000 nombres de adultos y 500 de niños son de sobrevivientes que vinieron al Uruguay o que tienen vínculos con el Uruguay. Gracias por la pregunta, porque así lo explico un poquito mejor. Son 3.000 nombres que incluyen 515 niños, Ah, incluyen. que incluyen, y que fueron brindados mayoritariamente por sobrevivientes que llegaron al Uruguay. Ujú. ¿Cómo los brindaron? Ellos contaron quiénes fueron asesinados de su familia. Lo que está ahí es como si fuera un memorial. Son todo personas que fueron asesinadas. Los sobrevivientes son los que brindaron esos nombres en unas fichas y después firmaron una declaración jurada sobre todos esos datos de esas personas asesinadas. Y no sé si tengo tiempo para contarte por qué los niños en color blanco. A ver, Eh, los nombres que aparecen en esa sala de espejos provienen de unas fichas que se llaman Toda persona, de un proyecto llamado Toda persona tiene un nombre. Hoja de testimonio, donde se transcriben muchos datos y después se hace una declaración jurada. Pero, ¿qué pasó con los niños? A veces un primo se iba a otro pueblo, se iba a caballo, se sabía que se había casado y había tenido 5 hijos, que fueron todos asesinados, pero no se sabían los nombres. Entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Dejar que esos niños asesinados quedaran en el olvido sin siquiera una lápida y quizás en una fosa común? No. Entonces, ¿qué se decidió? Que podían tener su hoja de testimonio, primero en papel, donde tenían que nombrar los datos de sus padres y dónde habían nacido y la región. Entonces fueron aceptados por Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, que está en Jerusalén. Eso es aceptado, estudiado por profesores de historia y de geografía. Fueron aceptados esos niños también, aunque no tuvieran los nombres, si es que los parientes no tenían los nombres. Entonces, esos están en blanco también sobre los espejos, pero están autorizados por Yad Vashem y nosotros los incluimos en nuestro museo. Llegás, cerrás las 2 puertas y te ves rodeado de nombres, nombres, nombres de adultos mayores, niños asesinados. Es un efecto muy impresionante. porque además te ves reflejado vos. Claro, bueno, eso es bien importante lo que decís, bien importante lo que decís, porque también tenemos un traje, como dije, todo original, de Auschwitz, al cual no le pusimos nada, o sea, es un cuerpo de un maniquí, pero sin cabeza. La persona puede ir, y está sobre un espejo, puede ir y puede ver su cabeza sobre el traje y puede tal vez pensar, por algún motivo, que hay tantos motivos para discriminar a las personas, si hubiese nacido en otra época, podría haber sido yo, porque nosotros lo que queremos es, por supuesto, que haya conocimiento de lo que le ocurrió al pueblo judío, pero también transmitimos que eso le pasó a testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, disidentes políticos, afrodescendientes, otras minorías. Lo que nosotros tenemos como una de nuestras misiones es intentar de que la gente discrimine menos al prójimo hoy, porque si no, no sirve lo que estamos haciendo si no hacemos algo para el día de hoy.
intentar que además se involucre si ve que otro está discriminando, aunque no le incumba a la persona, pero intentar que la gente se comprometa. Es por eso que luchamos tanto, porque pensamos que esa es una de las misiones de estos lugares de memoria, intentar que se discrimine menos, intentar hacer algo hoy, en tu clase, en tu trabajo. Tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros, en el pequeño espacio que tenemos a nuestro alrededor, de hacer que la sociedad sea un poco mejor. Rita, ¿y el centro del Holocausto que tú presidís también tiene extensión hacia afuera, a liceos, a escuelas? ¿Tienen algún sistema de difusión de lo que hacen? Todas preguntas buenas. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos exposiciones que se fueron a un departamento de Uruguay lejano, que es el departamento de Rivera. Le preparamos una exposición muy importante dentro de lo que recibimos. Otra vez menciono a Yad Vashem de Jerusalén, que nos proveyó de dichas exposiciones, las unimos, las llevamos a Rivera y están recorriendo los departamentos de esa región. Entonces nosotros estamos muy contentos, ¿no? Queremos que continúe itinerando. En Montevideo nosotros también a veces vamos a colegios, y también nos expandimos en ese sentido. Lo que no hacemos es prestar los objetos que tenemos, porque son muy frágiles. Tal vez si vamos a tener algún objeto que no sea tan frágil, podrá itinerar, pero lo que tenemos tiene décadas y décadas y tenemos que cuidarlo, y para eso hay que venir al museo. Y tenemos muchas visitas de estudiantes. En verano vienen turistas, y cuando viene un aluvión de gente es en el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio es una sorpresa maravillosa, una energía que se vive, y por eso te reitero lo que te decía antes. Nosotros tenemos 2 salas y media, porque la sala de los espejos es aparte. Y no tienen grandes dimensiones, pero se hace con tanta pasión, con tantas ganas. Tenemos, eso sí, gente muy estudiosa que está al frente. No son guías que solamente estudiaron un poco, no, son gente experta en historia, y se hace con mucho cariño, y vemos lo que pasa después, porque a veces hay gente que escribe algo de lo que vivió, o no, pero uno ve que no vuela una mosca cuando se da la charla. Y ahora te quiero contar algo que viene enrabado con todo esto, si me permitís un minuto. Estuvimos varios de los integrantes de la comisión directiva de nuestra institución en Polonia. Y entonces ahora sumamos nuestras experiencias vividas en los lugares donde ocurrió la Shoah, con todo lo que hemos adquirido históricamente, y tratamos de transmitirlo también. Rita, la última vez que nos vimos fue en una exposición en el Museo de las Migraciones, donde había fotos de inmigrantes. Hoy en el Uruguay, los sobrevivientes, ¿cuántos quedan? ¿Siguen prestando testimonio? Mira, quedan muy poquitos. Eh, una cosa es lo que son sobrevivientes de la Shoah, y otra cosa es lo que son los sobrevivientes del nazismo. Son cosas diferentes. Sobrevivientes de la Shoah es prácticamente inexistente, que ahora me explico lo que es. Sobrevivientes de la Shoah es cuando empiezan los guetos y campos de concentración. Y sobrevivientes del nazismo ya empiezan en 1933, cuando sube Hitler al poder, que son discriminados y se ven imposibilitados con leyes como las leyes de Nuremberg, y tienen que huir y pasar muy mal. Algunos escapan, por ejemplo, a Rusia, algunos llegaron a Uruguay, por supuesto que Argentina también. Pero los sobrevivientes del nazismo de pronto son menores, porque eran pequeños
y pudieron venir con sus padres. Los sobrevivientes de la Shoah quedan muy poquitos porque eran los que podían sobrevivir a las elecciones de los campos de concentración, por ejemplo, que los necesitaban para trabajar y que ya eran mayores. Y los que eran chicos, lamentablemente, y entre ellos incluyo más o menos 80 personas de mi familia, eran exterminados. Entonces ya tienen, como eran seleccionados para trabajar los que quedaban, y además los que podían resistir, porque para estar en un gueto también había que poder resistir, había que poder trabajar casi sin comida, de esos que quedan muy poquitos, y de los que los sobrevivientes del nazismo quedan algunos más, pero muy pocos. En ese momento, cuando tú me entrevistaste, había 21 fotos y algunos que, como era la pandemia, eh, no habían accedido a sacarse las fotos. Y ahora quedan menos aún porque fueron falleciendo. Nosotros nos vimos hace un par de años, ¿verdad? Sí, hace un par de años, sí, hace un par de años. Rita, fue un gusto charlar contigo. No, para mí. Danos por favor la dirección de dónde es este Museo del Holocausto y qué horarios tiene. La dirección es Canelones 1084, entre Paraguay y Río Negro. Estamos diciendo Canelones, Montevideo. La calle Canelones 1084, entre Paraguay y Río Negro. Y todas las visitas deben hacerse con coordinación previa. ¿Por qué? Porque el museo está dentro de la comunidad israelita del Uruguay, y en una comunidad es necesario brindar nombre, por lo menos en Uruguay es así, nombre y número de documento previamente. Entonces de esa manera se coordinan las visitas, en muy variados horarios, pero no es que esté abierto y que la persona puede tocar el timbre y entrar, Ok, por los motivos que yo mencioné. ok. Entonces, si alguien quiere hacerlo vía correo electrónico o WhatsApp, Sí, ¿tenés sí, algún contacto? sí, 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 por supuesto, por supuesto. Si querés te lo paso, info arroba centro Shoah, SHOA, es Shoah en la manera que se escribe en español, otra vez de vuelta, info arroba centroshoah.org.uy. Rita Ahí, Betancourt, te agradezco montones esta charla, presidenta del Centro de Recordatorio del Holocausto. Bueno, muchas gracias por esta charla y ya nos volveremos a encontrar cuando retorne a Montevideo. Muchas bueno, gracias. el gusto es mío, me encantó la charla, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad de difusión. Un gran abrazo, Roberto. Gracias.